Lógica matemática, clase número 9. Reglas de inferencia. El modus tollendo tollens. Esta regla, tollendo tollens, es el método de negar negando. En este caso, al negar el consecuente, podemos sacar la conclusión de que se niega el antecedente. Negando el consecuente, se concluye que el antecedente no se cumple. Premisa número 1. Una proposición condicional. P implica Q. Premisa número 2. No Q. Conclusión. Al negar el consecuente, que es Q, al negarlo, no Q, podemos concluir que el antecedente no se cumple, es decir, no P. En realidad, esta es la única regla contundente de toda investigación científica, de toda conclusión científica. La regla modus tollendo tollens. Ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente enunciado. Si la luz fuera simplemente un movimiento ondulatorio continuo, entonces la luz más brillante daría lugar siempre a una emisión de electrones con mayor energía que los originados por la luz más tenue. La luz más brillante no siempre emite electrones con mayor energía que los originados por luz más tenue. Si simbolizamos que la luz es simplemente un movimiento ondulatorio continuo, como P, y Q como la luz más brillante da lugar siempre a una emisión de electrones con mayor energía que los originados por luz más tenue, entonces el enunciado primero es simple y sencillamente P implica Q. Premisa. Una proposición condicional. Después, la segunda frase es la negación de Q. La luz más brillante no siempre emite electrones, por lo tanto, estamos negando el consecuente. Y vía la regla tollendo tollens nos permite concluir no P. Traducido, la luz no es simplemente un movimiento ondulatorio continuo. Esa sería nuestra conclusión. Un ejemplo utilizando tollendo tollens para demostraciones. Supongamos que queremos demostrar la doble negación de R con esta serie de premisas. La implicación P implica Q. 2. No Q. Premisa 2. Y premisa número 3. No P, entonces R. Premisas. ¿Qué podemos concluir? Bueno, estamos negando el consecuente de la premisa número 1, por lo tanto, vía tollendo tollens, entre 1 y 2, al negar el consecuente, podemos negar el antecedente, no P. Y como no P es el antecedente de la proposición condicional 3, y por entonces, usando la regla ponendo ponens, nos queda entre 3 y 4, al afirmar el antecedente, podemos afirmar el consecuente, R. Y como R, la afirmación de esta proposición es la doble negación de ella misma, entonces vía la doble negación de la línea 5, no R. La doble negación de R. Y queda demostrado. Ahora veamos que podemos utilizar simplificaciones de la negación para no utilizar la doble negación, por ejemplo. Si tuviéramos la tollendo tollens de esta manera, P entonces no Q como premisa, y como premisa la negación o la doble negación del consecuente. Entonces ya lo simplificamos y ponemos la afirmación de Q,
que es la doble negación de Q o la negación de no Q. Por lo que podemos afirmar que no se cumple P, no P. La otra manera sería, por ejemplo, en no P, entonces Q. Como premisa, negamos el consecuente en tolendo tollens y podemos concluir la negación del antecedente, que por ser doble negación, la podemos simplificar como la afirmación de P. Lo podemos utilizar en un ejemplo para demostraciones matemáticas. Demostremos que x es igual a 0 con las siguientes premisas. Premisa número 1, que x distinto de 0, entonces x es igual a y. Recordemos que en matemáticas la línea diagonal nos significa la negación de la proposición x, en este caso x igual a 0, esto es la negación, no sucede que x sea igual a 0 o más matemático, x distinto de 0. Premisa número 1. Premisa número 2, una implicación, x igual a 10 implica que x es igual a z. Premisa número 2. Premisa número 3, la proposición x es distinto de z. Por lo tanto, la línea 3 es la negación del consecuente de la línea número 2, de la proposición condicional. Por lo tanto, por tolendo tollens, entre 2 y 3, al negar el consecuente, negamos el antecedente x, entonces no sucede que x sea igual a y, es decir, x distinto de y. Y como x distinto de y es la negación de x igual a y en la proposición condicional 1, estamos negando entonces el consecuente de esa proposición y podemos negar por tolendo tollens otra vez, pero ahora entre 1 y 4, de que x es igual a 0. Su negación es, x distinto de 0, su negación es x igual a 0. Y ya está, hemos demostrado que x es igual a 0. La siguiente regla, la regla de adjunción y simplificación. La regla de adjunción, que le vamos a denotar como una A mayúscula, es la siguiente. Dos proposiciones que son verdaderas, que se unen en una proposición molecular en forma de conjunción, también será verdadera. Premisa 1, sucede P. Premisa número 2, sucede Q. Como ambas suceden, las podemos juntar en una conjunción. P y Q, esa es la conclusión. Las premisas son dos proposiciones, por lo tanto la conjunción se cumple. Y lo vamos a llamar adjunción de la línea 1 y 2. También podremos ponerlo conmutativo, Q y P. Recuerde que si P y Q fueran moleculares, entonces, y no negaciones, deben llevar paréntesis. Si son negaciones, recuerden que no es necesario que lo lleven, ya que la negación es la que es de menor peso jerárquico en los conectores lógicos. Vamos, la regla de simplificación es la regla opuesta a la adjunción. Entonces, si se cumple la conjunción, entonces podemos concluir ambas o cualquiera de las proposiciones que la componen. La premisa sería, por ejemplo, la conjunción P y Q. Por lo tanto, en una sola línea podemos simplificar y decir P, si gustan, como simplificación, o bien también podremos decir Q, cualquiera de las dos. Podemos usar la que necesitemos para una demostración o ambas si así lo requerimos. En un ejemplo, demostrar no S y Q. Premisa número 1, no S, entonces Q. Premisa número 2, la negación de la conjunción T y R. Premisa número 3, la proposición condicional S implica la conjunción de T y R.
Así, nosotros podemos decir que entre 2 y 3, en 2 se está negando el consecuente de la línea de la proposición condicional en la línea 3. Entonces es tolendo tollens. Negando el consecuente podemos negar el antecedente, no ese. Y no ese es el antecedente de la proposición condicional 1. Por lo tanto, por ponendo ponens se debe cumplir Q. Poniendo ponens entre 1 y 4 se debe de cumplir Q. Ya tengo Q, ya tengo no S. Por lo tanto, como ya tengo ambos, los puedo juntar en una conjunción en la línea 6 como la conclusión. De la regla de adjunción entre 4 y 5, los puedo juntar en una conjunción no S y Q, y queda demostrado. Y así concluimos esta clase.